ejercicios, así como recuerden de ir haciendo los trabajos prácticos. Tengan en cuenta que el curso cada vez que avance va a ser un poco más difícil, así que en la medida que se vayan sacando temas de encima, es mejor para ustedes. Adicionalmente, les recuerdo alguna consulta que recibí, vale la pena refrescarlo. Los exámenes son orales y los hacemos a través de esta plataforma. Para eso es imprescindible que les funcione el micrófono, los parlantes y la cámara. Si no les funciona eso, no van a poder rendir examen. No podemos tomar a alguien que no lo estamos viendo. Creo que es un tema de lógica. Como solemos hacer, estamos grabando esta sesión de hoy, que después subiremos, si sale todo técnicamente correcto, lo subiremos al campus como para que lo puedan repasar. Y largamos ya entonces con las consultas con respecto a los módulos 3 y 4. Nos acompaña hoy el ingeniero José Luis Froján y Felipe Caldarelli también del CEARE. Hola Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Pablo. Estoy con la cámara apagada porque estoy con poca señal por las dudas para no consumir. No hay problema. En las sesiones pueden estar con la cámara apagada, no hay problema. Para el examen necesitamos ver que no tienen un libro en la mano, por ejemplo, ¿no? No, perfecto. Bueno, tengo una pregunta de Sí. lo que estuve viendo del ciclo 3. En la diapositiva 11 habla de la emisión de un certificado de fabricación o validación. Sí, correcto. De algunos artefactos. Nosotros en particular, yo trabajo en Camus y una distribuidora, siempre tenemos inconveniente con la emisión de ese certificado de validación. Sobre todo nos pasa mucho con los grupos electrógenos. Ajá. Y la consta era puntualmente, acá no lo menciona, ¿qué datos mínimos debe contener ese certificado de validación? Es una buena pregunta. Está en la ANAC tenés todos los datos. En la ANAC 201, sobre el final están los datos que tiene que tener el certificado, como mínimo. Ah, bien. Bueno, está. Ahora, bueno, en cuanto pueda lo busco y lo pongo en pantalla como para que lo puedan ver. Pero bien. Eso está. Bien, no, te pido disculpas. No, está bien, me parece bien. Me parece bien la pregunta. Sí, eso figura. Básicamente los datos son los datos del sistema de combustión, potencia, volumen de barrido o caudal de barrido, potencia del piloto también, o sea, la primera potencia es de fuego del quemado principal, potencia del piloto en el caso que tenga piloto, nombre del fabricante, matrícula del fabricante, marca comercial, a veces la marca comercial difiere del nombre del fabricante. Bueno, esos son los datos que recuerdo ahora. Presión de combustible, tipo de combustible. Recuerden ustedes que la normativa es para gas natural o para GLP. No me acuerdo si el caudal de combustible también lo pedían. Son los datos generales de la instalación. Ahora los buscamos. Pablo, ¿Sí? Buenas tardes. Una pregunta. Orientada más que nada, yo también trabajo en el transportador de gas del norte, orientada hacia los calentadores indirectos de gas natural que se suelen instalar en estaciones de medición y regulación. Sí. Nosotros los encuadramos. Primero me pareció muy interesante lo de que aclarás que cualquier instrumento antiexplosivo que se quiera poner ahí es al divino botón, que es el criterio que tenemos nosotros, pero no es compartido muchas veces por otras compañías del rubro. Después, con respecto lo encuadramos como clase 4 cuando no tenemos energía eléctrica. Sí. Ahora, habiendo energía eléctrica, tiene que ir sí o sí un sistema de combustión como los que se piden en clase 1, digamos, con barrido y demás,
porque muchas veces es la excusa que no hay Sí. energía eléctrica. Sí. Es una excelente pregunta y realmente es un tema que genera polémicas. La adenda de la normativa de la ANAC 201, la que modifica el capítulo 7, inicialmente se había promulgado en el año 2008. Después hubo correcciones y oficialmente pasó al 2016 esa modificación. La primera modificación decía que tienen que ser equipos que no tengan energía eléctrica, y entonces surgió el tema que vos mencionás, porque hoy en día en muchas plantas tienen o grupos electrógenos o tienen paneles solares o algún otro. Claro. Ahí te perdí, no sé si soy yo. No te estoy escuchando, Pablo. No sé por qué Sí, se me sí, estás silenció. muteado. Ahí está. Sí, que no tengan energía eléctrica de red. Les decía, en el 2008 decía que no tengan energía eléctrica, y en el 2016 se modificó para decir que no tengan energía eléctrica de red. Ese pequeño detalle corrige el tema, simplemente como para a lo mejor aclararlo y por decirlo así, darles, digamos, una cierta flexibilidad a ese tipo de instalaciones. La realidad es que si tienen energía eléctrica de algún tipo, desde mi punto de vista, lo lógico sería que tengan todas las seguridades como las tienen que tener. ¿Por qué? Porque cuando es tipo clase 4, hay algunas salvedades que se hacen, por ejemplo, que no tiene barrido, y algunos otros tipos de cosas. Pero bueno, la norma hoy dice que no tenga energía eléctrica de red. Gracias, Pablo. No por nada. Hola, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Decime, ¿Qué Mariano. tal? Quería hacer una consulta Sí, adelante. sobre la parte 3 de la fotocopia, digamos, la diapositiva 93, donde se hace el cálculo del cálculo de potencia de los quemadores. Diapositiva Sí, 93. sí, ya la busco y la busco y la pongo en pantalla mientras vos me vas preguntando. Sí. Así la ponemos. Sí. En el denominador, la fórmula te pide el número de quemadores. Dame un Pero segundito, ya estoy. entiendo que en esa instancia todavía no definiste qué equipo vas a poner, ¿no? O sea, ¿cuántos quemadores le pones? ¿Todavía estás haciendo los cálculos? ¿Cómo sería ahí? Bueno, sí, a ver, en definitiva lo importante creo que es entender el concepto para definir la potencia del artefacto. Después, si tenés varios quemadores y necesitas saber la cantidad de quemadores, obviamente tenés que dividirlo por la cantidad de quemadores. Es un poco, disculpame que voy medio trabado porque estoy al mismo tiempo buscando el material. Ahí les estoy compartiendo la pantalla para que todos entiendan lo que estamos hablando. Y es esta. Acá lo que pregunta Mariano es que estamos determinando, finalmente esta sería la fórmula final, la cantidad de quemadores, la potencia de fuego del artefacto, y la fórmula habla de cantidad de quemadores. Si omitimos la cantidad de quemadores, tenemos la potencia de fuego total. Sí. Cuando tenemos que determinar la cantidad de fuego de un quemador individualmente, lo tendremos que dividir por la cantidad de quemadores, cosa que es medio relativo, porque puede haber un proyecto o un proceso en donde tenga quemadores de diferentes tamaños. Lo importante es que ustedes entiendan el concepto de cómo se calcula la potencia de fuego total. Después creo que a nadie le va a quedar duda que si hay dos quemadores, hay que dividirlo por dos, Está bien, está bien. Claro, repartirlo de acuerdo a cómo sea la proporción de carga de cada uno. claro, está bien. Cuando vas a buscar el equipo, ya con ese dato de la potencia, ya, bueno, si tiene dos quemadores o tres, ya serían distintos. Está Sí, bien, sí. está bien. Bien, bien. Gracias. No por nada. Siguiente pregunta.
¿Dónde tengo? Profe, tengo una Sí. consulta. Sí. No me queda claro el tema de las pruebas de estanqueidad. ¿Esas se hacen las dos en simultáneo cada vez que prende el artefacto? ¿Se hace primero una, después la otra? ¿Se hacen en simultáneo? No, no lo veo. Vamos a buscarlo. Vos te referís a lo que se explica en el curso sobre el PEB y el PEBI. Claro, el módulo 4. Sí, acá lo estoy buscando. El sistema de encendido y seguridad de llave. Sí. Acá está. Bien. Básicamente, la prueba de estanqueidad de válvulas es una exigencia que tienen los sistemas de combustión a partir de determinada potencia. Por ejemplo, a partir de 1800 kilowatts, la normativa dice que tienen que tener una prueba de estanqueidad de válvulas automática. No dice cómo tiene que ser esa prueba de estanqueidad de válvulas automática, salvo que tiene que ser un elemento aprobado para combustión y certificado de que es así, ¿no? Y entonces lo que explicamos en el curso es que hay por lo menos dos tipos de prueba de estanqueidad de válvulas automáticas. Está la que es el PEB y la que es el PEBI. Esta denominación no es de la norma, sino del curso. La damos nosotros como para expresarnos más rápidamente. PEBI significa prueba de estanqueidad de válvulas integrada, significa que se encuentra dentro del CTL, o programador, como antiguamente se llamaba, y está el PEB, que es una prueba de estanqueidad de válvulas externo. Es un aparato totalmente externo al programa, al CTL o al programador, y externo a las válvulas, que hace la secuencia y la prueba de estanqueidad de válvulas. Hay alguna otra variante en el mercado, como les decía, lo importante es que esto sea un elemento aprobado para combustión y que permita verificar la estanqueidad de las válvulas. La normativa nuestra tampoco especifica si la prueba de estanqueidad de válvulas se hace previo al encendido o posterior al encendido. La norma dice únicamente que tiene que tener pruebas de estanqueidad de válvulas automática. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo al principio y cuál es la ventaja de hacerlo al final? La ventaja de hacerlo al principio es que uno se asegura que antes de de encender, las válvulas están correctas sin ningún tipo de fugas, y eso nos tendría que dar tranquilidad de que no hay acumulación de combustible dentro del horno y una explosión potencial. Hacerlo al final nos verifica la estanqueidad de las válvulas, pero no nos garantiza que si el equipo de combustión, si el sistema de combustión se detuvo un viernes a la noche y lo vuelven a arrancar el lunes a la mañana, en ese interín no hubo una fuga y me llenó el horno de combustible, y cuando vayan a encender el lunes a la mañana explote. Esa sería la desventaja de hacerlo al finalizar la secuencia de combustión, ¿no? Del ciclo de combustión. La desventaja de hacerlo al principio es que, si bien se dice tradicionalmente que la prueba de estanqueidad de válvulas se hace durante el mismo tiempo que el barrido, lo cierto es que muchas veces se extiende un poco más el tiempo de barrido o el tiempo de encendido. Desde que el artefacto está necesitando fuego hasta que efectivamente hay fuego, pasa más tiempo del que pasaría normalmente. Son segundos, pero muchos procesos se ven perjudicados. Si fuese, por ejemplo, una caldera, se le cae demasiado la presión. Si fuese un horno de proceso, se le cae la temperatura demasiado. Entonces quieren tratar de que el equipo arranque lo antes posible. Esa sería la desventaja de hacerlo en la etapa anterior a tener fuego. Y la ventaja de hacerlo al final, bueno, la contraria, digamos. Ahí ya no importa, ya el equipo no necesita, el artefacto no necesita fuego, y entonces se puede hacer tranquilamente la prueba de estanqueidad de válvulas. ¿Se entiende? ¿A esto apuntaba tu pregunta? Sí, se entiende, pero le consulto, ¿primero hace la prueba de válvulas externas y después la interna? No, son dos, una es alternativa de la otra. Una es alternativa de la otra. Lo que dice la norma tiene que tener una prueba de estanqueidad de válvulas.
Suponete que vos el día de mañana, como instalador de combustión, encontrás un sistema de combustión que no tiene prueba de estanqueidad de válvulas y decís, esto le está faltando la norma. Bueno, como instalador de combustión tenés las facultades de agregárselo. Elegís la que vos consideres, una PV o un PEVI, se lo instalás y ya el equipo queda acondicionado a la normativa. ¿Se entiende? Sí, ahora más claro. En general, estos elementos deberían venir ya de fábrica con los sistemas de combustión, pero hay sistemas de combustión que a lo mejor son viejos y no lo tienen, hay sistemas de combustión que a veces vienen procedentes de otros países y no lo traen, o por algún otro motivo no lo tienen. Entonces, bueno, una de las facultades que tiene el instalador de combustión es acondicionar los sistemas de combustión para que se cumpla con la normativa. Al respecto, hago una salvedad. Esta adenda de la ANAC 201 del 2016, como cualquier otra normativa, no es retroactiva. Entonces, técnicamente no es obligatorio que los sistemas de combustión que están aprobados anterior a la emisión de esta normativa cumplan exactamente con todo lo que dice la normativa. En el caso que a lo mejor un artefacto por algún motivo, o una instalación, mejor dicho, haya sufrido la desconexión de la red o se la haya deshabilitado y necesite una nueva habilitación, aunque los equipos sean viejos, con la nueva habilitación están obligados a cumplir con la normativa de acuerdo a lo que pide hoy en día. ¿Y eso a partir de qué potencia tiene que tener el control de estanqueidad? La prueba de estanqueidad de válvulas la solicita a partir de 1800 kilowatts, o 1,5 millones de kilocalorías aproximadamente. Van a notar que a lo largo del curso yo les doy todos estos datos, ¿sí? Pero me puedo equivocar, me puedo confundir. Lo que vale es lo que dice la normativa. Agarren la normativa, lo leen y ahí les va a decir exactamente. Si yo no estoy equivocado, es a partir de 1800 kilowatts. Y antes puede ser que esto se reemplazaba por una válvula normal abierto entre medio de las dos válvulas. ¿Un venteo? Es correcto, sí, tenés razón. Esto lo vamos a ver en el próximo módulo, en el módulo 5, vamos a hablar los trenes de válvula y vamos a ver que en realidad, como bien decís vos, yo me apuré al responder, la prueba de estanqueidad de válvulas se requiere a partir de 1800 kilowatts. Sí. Alternativamente se puede, para esa misma potencia y hasta 3600 kilowatts, que serían 3 millones de kilocalorías, se puede tener una configuración de tren de válvulas con venteo intermedio. A partir de 3600 kilowatts, la normativa dice sí o sí tiene que tener prueba de estanqueidad de válvulas. Ya no puede ser o venteo o prueba de estanqueidad de válvulas. Sí o sí tiene que ser prueba de estanqueidad automático de válvulas. Ok. Gracias. No, por nada. Pablo, te consulto. Sí. En el caso de que haya una fuga, una pérdida en alguna de las válvulas, ¿no sería conveniente por ahí utilizar un gas inerte para hacer estas pruebas o necesariamente hay que hacerlo con el carbón? Lo que pasa que esta prueba es una prueba realmente en la práctica les tengo que comentar que es una prueba muy buena, muy eficiente y que se hace cada vez que hace una secuencia de encendido el sistema de combustión. Si quisiéramos hacerlo con un gas inerte, habría que desconectar el gas natural, colocar el gas inerte, hacer la prueba. Te lleva por lo menos una hora, no tenés esa alternativa de hacerlo en la práctica. Perfecto. Les decía que es un enclavamiento, una seguridad que realmente es muy útil. En mi caso particular, trabajo en una empresa que fabrica sistemas de combustión y a partir ya desde antes del 2016 empezamos a usar este tipo de elementos y es muy frecuente que los usuarios llaman porque el equipo no le funciona, que le está prendiendo la alarma de falla de estanqueidad de válvulas.
Y no es que el equipo no funciona por eso, no funciona porque efectivamente tienen una falla de tanqueidad de válvulas. Entonces, en realidad es una herramienta que antes no existía y que hoy en día permite detectar a tiempo un problema que podría ser grave. ¿Mm? No, pero es el servidor. Sí, alguien tiene el micrófono abierto. Con esto. Si no hablan, traten de silenciarlo. Yo no escucho nada. Sí, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, Sí, sí. se escucha bien, Bueno. Pablo. Sí, sí. Bien, ¿eh? Siguiente pregunta. Profe, consulta, entonces la Sí. prueba de estanqueidad la hace antes de arrancar el encendido, digamos, del artefacto. La prueba de estanqueidad de válvulas no está estipulado si lo tiene que hacer antes de arrancar o al final. La verdad se puede llegar a configurar de las dos formas, ¿eh? O antes de arrancar o al finalizar el proceso de combustión. Lo ideal, desde mi punto de vista, es hacerlo antes de arrancar porque uno se asegura de que las válvulas están en buenas condiciones. Las VACs están en buenas condiciones. Está clarísimo, gracias. No por nada. Siguiente pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, Otra vez. adelante. Sí. Te quería consultar por el módulo 3, la página 90, donde hablas de instrumentación antiexplosiva. Ajá. La OPS recomienda poner un detector de monóxido fuera, o sea, en la sala de máquinas. Correcto. Y no entendí dónde no, o sea, dentro del equipo no se recomienda poner antiexplosiva. No, a lo mejor no está claro el concepto. Hay instrumentación como válvulas, presostatos, detectores de llama, servomotores, motores que accionan el ventilador, que tienen la certificación de elemento antiexplosivo. Para eso existen diferentes normativas. Están las normas NEMA, hay otras normativas que especifican cómo tienen que ser esos elementos y a su vez están certificados. Ese tipo de elementos cumplen la característica de que ante la presencia de una atmósfera explosiva no van a generar la condición de que esa atmósfera detone. Ahora, lo cierto es, desde mi punto de vista, que no tiene sentido colocar todo ese tipo de instrumentación, que en muchos casos hasta se trata de instrumentos que no son pensados para combustión. ¿Por qué? Porque en el ambiente donde está el sistema de combustión se está de alguna forma metiendo ese ambiente como medio que porta el comburente, como medio que porta el oxígeno. O sea, el aire del ambiente es el que trae el oxígeno que se va a utilizar para la combustión dentro del sistema de combustión. Y si hay una atmósfera explosiva, por más que tengan instrumentos del tipo antiexplosivos, va a haber una condición de peligro o de siniestro. Por eso la UPDS no pide que haya instrumentación antiexplosiva, lo que pide que haya instrumentos que detectan atmósfera potencialmente peligrosa, como el monóxido de carbono y hidrocarburos sueltos. ¿Se entiende la diferencia? Claro, sí, ahora lo entendí bien. Bien, bueno, gracias. No, incluso, bueno, el tema de la antiexplosividad es algo, o de las áreas clasificadas que le llaman. Las áreas clasificadas refieren al tipo de atmósfera que se puede llegar a encontrar en una planta, en una instalación. Para eso existen también normativas que indican cómo clasificar las zonas, si son peligrosas, si no son peligrosas, si son zona 1, clase 2, hay toda una categorización. Todas esas... sí. Perdón. No, perdón. Todas esas... Dale. Sí, un segundito nada más. Sí, por favor. Esas normativas aclaran específicamente
que, por ejemplo, los hornos de proceso y las calderas no tienen que estar en zona clasificada. Entonces, justamente, ¿por qué? Porque mismo uno puede poner instrumentos antiexplosivos para que no se produzca una fuente potencial de ignición, pero el mismo horno, la misma caldera está caliente y es una fuente de potencial inicio de una explosión. Entonces, lo que dicen es, todo el artefacto no debería estar en un área clasificada. Sí, te escucho, Fernando, creo que quería hablar. Sí, gracias. No, venía a cuento, porque uno de los criterios con los que me topé, no me acuerdo si era de Techin o no me acuerdo quién, clasificaba el área en una esfera de 1,5 metros, pero alrededor de las bridas del gas de proceso, el que viene en alta presión. Claro. Entonces, todos los instrumentos, obviamente, los instrumentos se ponían fuera de esa área. Pero bueno, son criterios. Sí, sí, No sé si está basado en NEC o algo por el estilo. hay normativas. La más conocida es la NFPA 497, que es específicamente para clasificación de áreas. Pero esa misma normativa que te digo dice las calderas y los hornos no tienen que estar en un área clasificada. Correcto. Gracias. No por nada. Siguiente pregunta. Sí, Pablo, yo tengo una duda con el gráfico del cuadernillo de la tercera parte. Bien. De la diapositiva 133. Bueno, vamos a buscar 133. ¿Esta? No. Más adelante, más atrás. Más atrás, la del ventilador. La del... ¿Esta? No, más adelante. Voy pasando y vos me vas diciendo. Sí. ¿Esta? La anteúltima creo que es. Anteúltima. ¿Esta? Esa es la última. No, esta es la anteúltima. La última es el resumen. O esta. Esa. Ah, bueno. La explicamos. Sí, arriba, cuando dice que todo abierto, el sistema hace menos ruido. ¿No es al revés? Cuando el sistema está todo abierto, hace más ruido que cuando está cerrado. Así lo interpreto yo. El tema es el siguiente. Estamos hablando de dos situaciones. Una situación es de este punto hacia abajo o sea, desde el 100% y hasta el mínimo del quemador, y desde acá hacia abajo, y la otra situación es desde acá hacia arriba. Son dos curvas diferentes, no es una misma curva. Ah, ok. En principio, lo que tenemos es que si nosotros controlamos, veamos primero la de arriba, esta curva, si nosotros controlamos el caudal de aire con un damper, o sea, con una compuerta que me va a estrangular el aire, el menor nivel de ruido lo tenemos generalmente en el máximo. Es la condición de menor nivel de ruido. ¿Qué pasa? En la medida que nosotros tenemos que bajar la cantidad de aire, porque bajamos la cantidad de fuego y tenemos que ir bajando la cantidad de aire, vamos a estrangular ese damper, ese aire con un damper, con una válvula de control o una compuerta que está estrangulando la cantidad de aire. Ese estrangulamiento produce más ruido. Normalmente, cuando uno estrangula el aire, empieza a haber más ruido y por eso en bajo fuego o en bajo caudal de aire tenés mayor ruido. Por el contrario, cuando utilizás un variador de velocidad, que como se dice en el curso, generalmente se utiliza combinado con un damper, cuando tenés el mayor nivel de ruido, cuando usás un variador de velocidad, lo tenés al máximo. En la medida que empezás a reducir las RPM, las vueltas del motor, hasta llegar al caudal mínimo que vas a utilizar, va bajando el nivel de ruido y puede llegar a bajar hasta en 30 decibeles, a disminuir hasta en 30 decibeles. Cuando estrangulás con un damper, aumenta hasta 10 decibeles. ¿Se entiende? Sí, pero no me queda claro, porque el damper abierto es donde más ruido hace el ventilador, en su máxima potencia.
Sí, pero lo que te hace ruido, lo que te más el ruido te hace, o el ruido está muy relacionado con la velocidad del aire. Y la velocidad del aire va a ser máxima en la medida que vos vayas estrangulando. Cuando vas estrangulando, como cuando apretás una manguera, vos apretás una manguera, tenés más velocidad. Cuando vas estrangulando el caudal de aire en la descarga de un ventilador, el ventilador gira siempre a la misma vuelta. Sí, sí. Ahí tenés un ruido base. En la medida que empezás a estrangular y tenés más velocidad, empezás a tener mayor nivel acústico. Bueno. Siguiente pregunta. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Yo tengo un par de preguntitas específicas del módulo 3 y del módulo 4 y algunas preguntas generales sobre los trabajos prácticos. Arranco con la primera, es Bien. de la diapositiva 11 del módulo 3. Bien. Sí. Buscamos la diapositiva 11 del módulo 3, mientras Sí. andás diciéndome. Cuando habla de los datos que tiene que tener la placa de identificación del quemador, se habla de un rango de potencia nominal del sistema de combustión. Y nada, yo no sé, me quedó la duda porque en el video vos nombrás el poder calorífico inferior y en la diapositiva aparece el poder calorífico superior. ¿Cuál es el que toma? El superior, ¿no? Bien. Los cálculos uno los puede hacer por diferentes métodos, diferentes tipos de caminos se pueden tomar. Se puede tomar un camino para determinar el caudal de gas a través del poder calorífico inferior o a través del poder calorífico superior. Ahora, específicamente la normativa del Energas dice que la documentación se tiene que presentar en base al poder calorífico superior. Entonces, los datos del fabricante o los datos del certificado de fabricación tienen que estar hechos en base al poder calorífico superior. Bien, bien. Por ahí entonces va a tener que editar el video, porque en el video dice, decís, sí. Bueno. Sí, no, está bien, gracias a vos. Paso a la otra. Sí, decime. Alrededor de la diapositiva 30 del mismo módulo, no exactamente en esa, se habla de cómo reducir los óxidos de nitrógeno. Y, o sea, los mecanismos son o la dilución de la llama o la reducción de la presión parcial de oxígeno. En realidad, yo entiendo, y la pregunta viene por ahí, si estoy correcto o errado, en realidad el objetivo es bajar la temperatura. El objetivo son dos. Uno, bajar la temperatura y el otro, bajar la presión parcial del oxígeno. Ambas cosas. Ambas cosas. En algún caso es uno, en algún caso es el otro, en algún caso son las dos. Los dos, bien. ¿Qué significa reducir la presión parcial de oxígeno? Diluir el comburente. Sí, en definitiva, como para explicarlo en palabras simples, normalmente el oxígeno en el aire ambiente está en un porcentaje de 21%. La presión parcial sale de multiplicar el porcentaje por la presión que tengas, pero en definitiva podemos asociarlo directamente con el porcentaje. Hablando en volumen, 21%. Lo que buscas es que ese porcentaje sea menor, por ejemplo, 19%, 18%. Entonces, los óxidos de nitrógeno es, como la palabra lo dice, óxido, o sea, la reacción del nitrógeno con el oxígeno. Para que eso se dé, se produce por tres mecanismos diferentes, pero básicamente el que más incide es el del tipo térmico, y al ser del tipo térmico el origen de la formación de los óxidos de nitrógeno, se produce en cantidades significativas, hasta exponenciales, digamos así, arriba de los 1100 grados centígrados o arriba de los 900 Kelvin. En muchos procesos de combustión vos no podés reducir tanto la temperatura. Entonces, sí o sí se te va a formar óxido de nitrógeno, excepto que donde vos sepas que hay alta temperatura, procures tener bajo oxígeno, porque si tenés bajo oxígeno hay menos formación de óxidos
de combinación del oxígeno con el nitrógeno. Entonces son los dos principios, mecanismos para evitar la formación de óxido de nitrógeno. Perfecto, clarísimo. Che, bueno, paso ahora a dos preguntitas del módulo 4. Sí. Cuando está el esquema, digamos, de diagrama eléctrico y temporal de lo que es el CESDL, Sí. En algún momento hablas del barrido y en el diagrama, o sea, hay una línea punteada y, o sea, se nota en el diagrama un M1 y un M2, o sea, que son dos tags. Vos en el video haces referencia a que el barrido puede estar o no. Y en este caso, no sé, yo entiendo como que son dos ventiladores, porque si no sería M1, ¿no? No, se los explico. Supongo que estás hablando de esto que tenemos en pantalla. Creo que es del anterior. La que mostraste primero. Esta no. Pero esta no lo tiene. Esta no lo tiene. Ah, sí, lo tiene en línea de puntos. Sí, lo tiene en línea de puntos. También, en los dos, pero si vos te fijás, el anterior también lo tiene en línea de puntos acá. Tenés el M1 y el M. Es lo mismo. Que por ahí a lo mejor es más gráfico esto. Básicamente, estas son alternativas de conexión que permite, en este caso, este tipo de CSDL. Vos el ventilador lo podés conectar entre el borne 4 del CSDL y neutro, o el ventilador lo podés conectar entre el 19 y neutro. Si vos lo conectás entre el borne 4 y el neutro, el ventilador, cuando el sistema de combustión deja de tener fuego, se apaga, que sería la parte gris, se apaga el ventilador. Si lo conectás entre 19 y neutro, lo que tenés es posbarrido. Perfecto. Queda funcionando un tiempo adicional. Perfecto. Bueno, aprovecho, déjame hacer una aclaración adicional. Con respecto al tema de los óxidos de nitrógeno, a la formación de óxido de nitrógeno, es un tema que hay cantidad de estudios al respecto y literatura, y realmente merece mucho más tiempo para tratarlo. En el curso de la reválida es un tema que se toca y donde se profundiza mucho más con respecto a la formación de óxido de nitrógeno y cómo resolverlo. Perfecto. Bueno, última pregunta específica. Sí, cuando en algún momento del módulo 4, del módulo 4 empezás a hablar sobre los modelos de CSDL, aparece un modelo Honeywell con unos resistores y hacer la aclaración de que, o sea, si no se configuran los resistores al momento del arranque, la configuración no se puede cambiar. ¿Eso que lo tenés que tirar? Sí, lamentablemente sí. ¡Oh! No son baratos. Bueno. Por eso es importante antes de iniciar hacer esa verificación. Bien. Sí. Es así, sí. Bueno, y ahora paso a las preguntas generales. Por ahí, no sé, en una de esas las hicieron algunos de mis compañeros en la clase de consulta, pero todavía no pude ver los videos, no pude estar. Los trabajos prácticos tienen una sola fecha de entrega y tienen que estar aprobados para poder rendir el examen, ¿no? Sí. Los trabajos prácticos no es que tienen una única fecha de entrega. Los pueden entregar ya desde que están publicados, ustedes lo resuelven y lo entregan. La fecha, lo que tienen es una fecha límite. No quiere decir que hay que entregarlo ese día. Ese es el límite. Si me lo entregan, por ejemplo, hoy, me lo entregan mañana, así como he hecho con los que han ido entregando, yo les doy una devolución, le digo, está todo bárbaro, o le digo, mirá, te equivocaste en esto, chequea esto, repasá lo otro, y tienen posibilidad de corregirlo y volver a entregarlo. Si me lo entregan los últimos días, ustedes son 40 y pico de alumnos, por 3 trabajos prácticos es imposible responderle a todos y darle. Entonces, ese último día no van a tener posibilidad de que yo les dé algún retorno. Si está bien, bien, y si está mal, sonaron. Perfecto, clarísimo. Y después, por ahí yo no, o sea, mi primera experiencia online, no tengo experiencia con el tema de los exámenes. ¿El examen es como un examen oral? O...
Es un examen oral que se toma a través de esta misma plataforma. Perfecto. Entonces, hay que estar muy afilado para poder responder en tiempo y forma. Cada uno tiene 30 minutos máximo para hacer 2 exámenes, de los cuales son aproximadamente unas 10 preguntas el examen de la categoría B y unas 6 preguntas el examen de la categoría A. Así que si sacás la cuenta, son apenas un par de minutos que tenés para responder cada pregunta. Perfecto, perfecto. Clarísimo. Bueno, y después tengo una última pregunta, pero esa parece que la voy a dejar para el final. Pues yo tengo un problema de trabajo con una caldera pirotubular que tiene un controlador analógico. Ajá. No tiene PLC propiamente dicho, y el lugar a donde opera la caldera es una caldera que calienta aceite, es un lugar sucio, tiene finos de coque y tiene finos de brea también. La caldera, la otra vuelta me llamaron porque presentó explosiones en el arranque, la limpiaron en un mantenimiento preventivo, la limpiaron en el sistema de regulación, no volvió a explotar, pero no hay nada hoy día que me garantice que no vuelva a suceder. Y nada, la verdad que no sé por dónde arrancar, iba a arrancar con el fabricante. Sí. No me queda, o no me quedó claro, a ver si me lo puedes sí. aclarar. El control, el CSDL, el que hace la secuencia y la seguridad de encendido. Sí. ¿Eso es un elemento aprobado para combustión? ¿O es algo que alguien inventó y dijo, lo hacemos así? No, mirá, la verdad que te puedo pasar detalles sobre eso, pero no tengo idea de que esté aprobado. O sea, claro, bueno, por lo que me contaron, vino con la caldera. Está bien. En principio, todo lo que sean CSDL en el mundo son elementos que se mandan a un laboratorio, el laboratorio lo testea la parte de hardware, o sea, físicamente cómo funciona, testean la secuencia, le hacen pruebas de vibraciones, le hacen pruebas de añejamiento o de envejecimiento, le hacen pruebas de interferencia electromagnética, y después de todo eso y de testearlo de diferentes formas, certifican este elemento es apto para combustión. Y eso te da la tranquilidad de que es un elemento que minimizó toda posibilidad de riesgo. Ahora, bien. Si alguien toma un PLC o hace a través de una lógica de temporizadores, hace una secuencia, a lo mejor la hace bárbaro, pero nadie te está dando la garantía de que eso está bien. Entonces la normativa no lo acepta. Claro. Si es un elemento, si ustedes como instaladores de combustión, esto viene un poco a referencia de lo que hablábamos o lo que contaba el doctor González el primer día. Si ustedes como instaladores de combustión ven cosas que no están correctas en la instalación y no le avisan al usuario, porque ustedes son los que tienen el conocimiento, ustedes le tienen que avisar y dejar testimonio de que le avisaron al usuario que eso está mal y que no se debería utilizar así. Si no lo hacen y hay un siniestro, los que van a quedar pegados son ustedes. Está clarísimo, eso está clarísimo. En este caso yo, digamos, en cierta manera indirecta soy el usuario. Ah, bueno, o sea, bueno, sí, está bien. Sí. Pero bueno, por ahí en una de esas te paso detalles por mail y lo hablamos en otro ámbito. Con gusto. Eso normalmente a través del tiempo, incluso muchos de los muchachos que han pasado por el curso me siguen contactando, me siguen haciendo preguntas, así que dejo abierto también la ventana para todo el que quiera en el futuro, si me quieren consultar. Con gusto trato de colaborarles y obviamente que desinteresadamente. Totalmente agradecido. Bueno, una pregunta. Si es así como dijo Federico, que probablemente haya venido con la caldera el equipo de control o de seguridad, no debería haber entrado al país si no fuese aprobado, ¿no? En el supuesto caso de que sea importado. A lo mejor entró al país anterior a la NAC 200, a la adenda del 2016. Efectivamente, entró antes, sí. Claro, a lo mejor es anterior, pero bueno, uno le tendría que avisar al usuario. Si vos
en la orden de trabajo o en el remito que le haces firmar al usuario, que vos estuviste presente ahí, si, no es el caso de Federico porque él es el usuario, pero si ustedes como instalador de combustión van a una instalación y ven cosas que están mal, le ponen, se detectó que esto no debe ser usado así. Ustedes como instaladores de combustión no tienen ley de policía, no tienen poder de policía, no pueden ni cerrarle la válvula de gas y decirle no lo utilicen. Ustedes tienen la obligación de avisarles y decirle, muchacho, esto así es peligroso, no lo tienen que utilizar. Y dejan testimonio que le avisaron. Después, si el usuario lo sigue utilizando, es un problema del usuario y si hay algún siniestro, ustedes están cubiertos. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias y lo seguimos por otro lado. Bueno. Pablo, aprovecho que tengo el micrófono abierto y hago alguna consultita. También quería despejar alguna duda respecto de los óxidos nitrosos. Y por lo que comentabas recién, pareciera que el efecto no deseado, principalmente por lo que decía en la teoría de los quemadores de llama de premezcla, por la alta temperatura que tiene la llama, es esto, ¿no? La producción de la alta concentración, en realidad, más que alta temperatura. Está en un volumen más pequeño, relativamente más pequeño, está concentrado toda la energía y entonces hay una mayor deformación de óxido de nitrógeno. Pero tiene más que ver, porque uno podría decir, bueno, pero también imagino que un exceso de aire, un lambda mucho mayor a 1, podría generar esto también. No, el exceso de aire te enfría la llama y te reduce. Okay, pero, no, yo lo pensaba desde el punto de vista que tenías más oxígeno, entonces el nitrógeno va a estar. Digo, bueno. No, está. Pero no, te reduce la temperatura de llama. El exceso de aire te reduce la temperatura de llama y generalmente forma menos óxido de nitrógeno. Ok. Y la otra pregunta tenía que ver con el otro tipo de llama de difusión, que no me queda muy claro cuál es el efecto de los conos de cerámico o fumistería, digamos, de material refractario, cómo juega a favor, digamos, de la estabilidad de llama. Bien, en principio, una característica importante o una diferencia importante entre lo que es un quemador de llama de difusión o un quemador de premezcla es que el de premezcla es más inestable, tiene más inestabilidad, entonces es muy importante la característica de tener una buena masa incandescente, que sería el cono refractario, para la estabilidad de la llama. En el caso de los de premezcla son más estables, de los de difusión son más estables, entonces hay menos incidencia del cono refractario para la estabilidad de llama. De hecho, justamente para bajar los óxidos de nitrógeno, muchas veces hasta no se elimina. Se utiliza menos el cono refractario. A ver si lo puedo dibujar. Voy a tratar de dibujarlo. Muy esquemáticamente, digamos, tenemos un quemador, un quemador simple, digamos, de los más chiquititos, de los que son monotobera, ¿sí? Acá está montado en el horno de la instalación y el refractario, tradicionalmente el refractario es algo así, tiene una forma así, ¿no? Y después, bueno, sigue el horno. Sigue el horno. Acá rayo. Disculpen lo grosero del dibujo. Eso normalmente es una instalación tradicional de un sistema de combustión en donde se produce la llama. Esto que estoy dibujando es la llama. En el caso cuando se quiere bajar óxidos de nitrógeno, muchas veces el refractario se lo hace hasta acá, por ejemplo. Y entonces toda esta parte queda sin refractario. Lo mismo del lado de abajo. Se disminuye, se congeló la imagen. Hay un problema entonces de
Sí, internet. Ahí estamos estamos literalmente en el horno, así. Sí. Hasta el dibujo, todo bien. Ahora, como Sí. sería el ejemplo, ahí me quedé, o por lo menos yo, no sé. Sí. Se enojó y se fue. Se le compró internet a el horno. Hola, ¿me escuchan ahí de vuelta? Sí, sí. Sí, se escucha. Bueno, disculpen, se me había interrumpido por unos instantes internet. Ahí me falta compartirles la pantalla nuevamente. Bueno, ahí estoy compartiendo. Antes, la imagen anterior les mostraba que tenía un cono. Había un cono que salía a partir de acá, de refractario, y ahora la diferencia es que el refractario llega hasta acá y el quemador asoma, de manera tal que tenga menos incidencia con el calor que irradia el refractario sobre la llama, justamente para disminuir la formación de óxidos de nitrógeno. ¿Se entiende? Eso para el caso de una llama de difusión. En el caso de una llama de difusión. Para una, entonces, O sea, como la llama de difusión es más estable a comparación de la llama de premezcla, el refractario no tiene importancia significativa con la estabilidad. Sí, en el caso de los quemadores de premezcla que necesitan tener un buen cono, una buena cantidad de masa de refractario como para mantener estabilidad de llama. Esa es una gran diferencia en cuanto al refractario para un sistema o para otro. ¿Alguna duda más con respecto a eso? ¿O no entendí la pregunta? No, está. Eso, no me había quedado claro cuál era porque habla de la incandescencia del refractario, qué sé yo, justamente Sí, sí. para... Sí, incluso, bueno, en este ejemplo lo dibujé así, pero hay instalaciones, a lo mejor hornos que en el piso tienen refractario, ¿sí? Y que en el piso del horno tengan refractario hace que los óxidos de nitrógeno aumenten mucho más. Ni que hablar si el horno es totalmente de refractario, ¿no? Y lo que están haciendo es utilizar los gases de combustión en un proceso más adelante. Ahí todavía es más alta la formación de óxidos de nitrógeno. Ok. ¿Qué relación tiene el refractario con la llama? ¿Por qué genera más óxido nitrógeno? Bueno, eso tiene que ver con algo que rápidamente yo les expliqué en la clase pasada. El tema es el siguiente. Posiblemente se acuerden, en alguno de los módulos de la clase pasada, lo que teníamos era el gráfico de la temperatura adiabática de llama en función del lambda, ¿sí? O del exceso de aire. Y decíamos que la temperatura adiabática de llama era algo así. Y decíamos que en la práctica la temperatura real es menor, es algo así. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre adiabático y no adiabático? Adiabático no está transmitiendo calor, la llama no transmite calor hacia el medio, que sería el caso de un horno totalmente rodeado de refractario. Si el refractario cumpliese la función perfecta de aislar la llama, esa sería la condición adiabática. En un proceso real, en general no se cumple eso. Por ejemplo, en una caldera, la llama le está transmitiendo calor al agua, ¿sí? A través de las paredes del horno le está transmitiendo calor al agua. Eso da que como resultado la temperatura real de llama es más baja. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cuanto más refractario tengas en una instalación, más concentración de calor vas a tener dentro del horno y más formación de óxidos de nitrógeno. Perfecto, bárbaro. Siguiente pregunta.
Los ejercicios los pudieron hacer, pudieron responder. Hay algunos que son preguntas muy simples. Como les decía la vez pasada, antiguamente este curso era de tipo presencial. Eso tenía sus ventajas y sus desventajas. Cuando uno da una clase en forma presencial, les va viendo la cara a ustedes y sabe si están entendiendo, si no están entendiendo. Y en la época de los exámenes, eran también presenciales los exámenes, y muchos de los ejercicios que hoy están en el campus para que ustedes practiquen eran preguntas de examen. Hoy la modalidad cambió, hay otro tipo de preguntas, pero creo que es interesante que vayan haciendo sus ejercicios como para ir ustedes viendo si van asimilando los conocimientos. Si saben responder las preguntas es porque les va quedando, y si no, les sirve para generar dudas y poder tratar de subsanarlas en las sesiones como esta. Yo sinceramente subestimé el largo de los tiempos de las clases y como estuve de viaje, bueno, llegué justo para ver los 2 videos. Ahora espero hacer los ejercicios hoy y mañana consultar en la segunda clase. Bueno, esta modalidad tiene su desventaja y su ventaja, ¿no? La desventaja, cuando uno trata de explicar, es mejor estar frente a frente. Ahora, la ventaja para ustedes es que tienen los videos y lo pueden ver en el momento que quieran, cuando quieran, y eso creo que también hay que tratar de aprovecharlo, así que espero que les sirva también esa característica. Siguiente pregunta. Profe, estuve Sí. tratando de intentar hacer el ejercicio de la caldera, no me salió. Ajá. Y estuve viéndolo no sé si podemos verlo, lo puede explicar el que está resuelto. Hay varias cosas. Lo podemos ver. A ver, Lo tienen, Se tiene una caldera del tipo humotubular de 3 pasos, fondo húmedo, con una superficie de intercambio de calor de 250 metros cuadrados, presión de trabajo 150 psi, temperatura de agua de alimentación 212 Fahrenheit, y se requiere seleccionar un sistema de combustión del tipo duobloque para trabajar con gas natural y un coeficiente de exceso de aire, o sea, lambda, de 1,1, y determinar la potencia del sistema de combustión. B, a continuación, estimando la pérdida de carga de la caldera del lado de gases en 100 milímetros de columna de agua y la del quemador en 25 milímetros de columna de 25 milibar, determinar el caudal y la presión de descarga que deberá tener el ventilador de aire de combustión. El punto C dice, una vez visto el tema de eficiencias, que todavía no lo hemos visto, proseguir con este ejercicio y calcular cuál debería ser la temperatura de gases de escape esperada en la chimenea. Bueno, básicamente en el curso se ve que existen diferentes tipos de caldera. Lo ideal es que uno pueda tener la información de la caldera. En la vida real muchas veces no se tiene, entonces también en el material del curso les dejo una tablita en donde se dice que para calderas tradicionales típicas del mercado, una caldera de 3 pasos, como la descrita en este ejercicio, tiene una evaporación específica de 40 kilogramos de vapor por hora, por cada metro cuadrado. Entonces, 250 metros cuadrados que tiene de superficie de intercambio de calor, multiplicado por 40, me dice, en realidad la tablita dice entre 40 y 45, acá he tomado 40, me dice que esta es una caldera de 10.000 kilogramos hora, o lo que en la jerga habitual se puede decir, una caldera de 10 toneladas hora de vapor. Profe, Hasta ahí alguna consulta. El sí. 40 o 45, usted dice que es estimado, pero en la realidad la caldera te dice, viene indicado cuánto es la producción, o siempre ese valor es estimado. La información técnica de la caldera debería decir de qué producción de vapor es la caldera. Si no lo dice, un dato habitual es la superficie de intercambio de calor, y si tampoco tiene ese dato, lo que tienen que hacer es abrir la caldera de la parte de gases de combustión, miden el diámetro del horno, sacan la superficie, diámetro por largo de horno,
Miden también la superficie de un tubo, la superficie el área de un tubo, la multiplican por cantidad de tubos, suman todo, le dan la cantidad de metros cuadrados que están intercambiando calor, o sea, de un lado tienen agua, del otro lado tienen gases de combustión, y ahí ya tienen el dato de la superficie en metros cuadrados. Y ahí prosiguen con esta determinación. Obviamente... Claro, que no sabía de dónde salía el 40. Del curso, eso lo tienen en el video, claro. En el material del curso lo tiene. A ver, vamos a buscarlo. ¿Me permitís hacer una acotación, Pablo? Sí, adelante, José Luis. Si tienen oportunidad de tener la placa de identificación de la caldera enfrente de ustedes o el manual de la caldera, ese coeficiente sale de dividir la capacidad de generación de vapor de la caldera, los 10.000 kilogramos por hora, por ejemplo, en este caso, dividido la superficie de calefacción de la caldera. O sea, ese sería el camino inverso. Pero si no lo tienen, es el método que le está explicando el ingeniero Urbino. Claro, ese es el camino inverso. Esto sale de la experiencia del mercado, de cuál suele ser la evaporación específica de este tipo de calderas, en donde vemos que hay en la tabla calderas de un solo paso, cosa que prácticamente no existen, de 2 pasos, de llama de retorno, que sería 2 pasos y medio, o 3 pasos engañoso, de 3 pasos, de 3 pasos con economizador o acotubulares. ¿Todo el mundo sabe a qué nos referimos con este tipo de denominaciones? Sí. No, yo no lo tengo claro. Yo tampoco. Bueno. Pero entonces, pregunten cuando es así. Pregunten cuando hay cosas que no se entienden. Pregunten, porque este es el momento de preguntar. El día que a lo mejor estén trabajando, no es tan fácil preguntar o no tienen a quién preguntarle en ese momento. Así que lo que no se entiende, lo preguntan. Déjenme ver si tengo por acá alguna presentación para tratar de mostrarles. La tengo, no sé dónde. A ver si... Acá. A grandes rasgos, las calderas se pueden llegar a clasificar en calderas humotubulares o acuatubulares, ¿sí? Como bien dijo alguien, la palabra trata de ilustrar por dónde está circulando los fluidos, por dónde circulan los gases o por dónde circula el agua. En el caso de las calderas humotubulares, son generalmente cilíndricas, puede llegar a haber alguna variante como algo raro, pero generalmente es un cilindro en donde tenemos en un extremo el quemador que está produciendo la llama dentro de un horno también cilíndrico. Los gases evolucionan, llegan hasta el final, pegan la vuelta al final del horno y luego pasan a través de una serie de tubos, haz de tubos convectivos que se llaman, por el interior de los tubos y terminan saliendo a través del circuito de evacuación de gases o chimenea. Esto que estamos viendo acá es lo que se conoce como una caldera del tipo humotubular de fondo húmedo. ¿Por qué? Porque la parte trasera está refrigerada por agua. Esto que vemos en color gris es el agua. Esto que vemos en color blanco sería la cámara de vapor. Es una caldera de generación de vapor. Estamos calentando agua, evaporándola y generando vapor para el proceso.
los gases de combustión pasan por dentro del circuito de combustión, que sería la parte negra, los tubos, la serie de tubos, y es lo que se conoce como una caldera de humo tubular o pirotubular, también se la conoce, de dos pasos. El primer paso de los gases de combustión se desarrolla a través del horno propiamente dicho, y una vez que ya se desarrolló la llama completamente, los gases de combustión terminan pasando por un siguiente pasaje, valga la redundancia, de una serie de tubos por los cuales siguen intercambiando calor con el agua y terminan saliendo por la chimenea. Eso sería entonces una caldera de dos pasos. Esquemáticamente, la de tres pasos, tenemos el primer paso por el horno, el segundo paso a través de una serie de tubos, luego hay una cámara de reversión de gases de combustión, pasa a través de otro manojo de tubos o haz de tubos convectivos y termina saliendo por la chimenea. Esto sería una caldera humo tubular de fondo húmedo de tres pasos. Primer paso a través del horno, segundo paso de gases y tercer paso de gases. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende, Garabato? Esto es muy esquemático, digamos. Sí, sí, está perfecto, sí. Bien. Existe una variante en la cual constructivamente es mucho más económica que una caldera, perdón, las calderas más habituales por una cuestión de eficiencia y de funcionamiento son las calderas humotubulares de tres pasos, Esas son las más frecuentes. Ahora, por una cuestión de economía de fabricación, alguien inventó y se comercializan y se fabrican calderas que se llaman de llama de retorno. Acá tenemos el quemador que está desarrollando la combustión dentro del horno. La llama llega hasta el final del horno y, como ven, acá está cerrado. Los gases de combustión no pueden salir por ahí, vuelven por acá y terminan pasando a través de un siguiente pasaje de manojo de tubos, por adentro de los tubos, hasta salir por la chimenea. Esto, en realidad, tenemos un pasaje de gases, los gases vuelven a pasar por acá, o sea, el intercambio de calor no mejora demasiado en esta condición y después pasa por acá. Los que comercializan esta caldera dicen que son de tres pasos. En realidad es un tres pasos medio-medio, digamos, ¿no? Pero es algo que existe y que se ve bastante en pequeñas capacidades, en calderas de hasta 2, 3 toneladas de vapor por hora se ven este tipo de calderas. Más grande que eso no, porque ya los usuarios de calderas más grandes ya saben que una caldera de tres pasos es mejor y no es frecuente ver una caldera de llama de retorno. Esta justamente se llama de llama de retorno por lo que les estoy explicando. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, Pablo. Bueno. Bueno, acá hay calderas que tienen doble hogar. Esto, no sé, para el que nunca vio, acá está. Hay calderas que tienen dos sistemas de combustión. Esta es una caldera humotubular que están viendo con dos sistemas de combustión, un hogar al lado del otro. Y en fabricación, acá está una foto de fabricación, cuando se fabrica el horno, que en este caso son hornos corrugados, y cómo se las está fabricando y soldando a las placas de tubos. Bueno, ahí esto da para una clase muy, muy grande, simplemente para que tengan una idea. Vamos a ver la caldera ahora acuatubular. Anterior, como les decía, es lo que se denomina caldera del tipo humotubular. ¿Por qué? Porque los humos o los gases de combustión pasan por dentro de tubos. En el caso de la otra variante de calderas, les mencionaba que se llamaba acuatubular, porque por dentro de los tubos circula agua. Existen dentro de las acuatubulares varios tipos de calderas acuatubulares. Dentro de las más utilizadas es la que se denomina tipo D, la cual suele tener una configuración de este tipo. Tiene un colector superior, llamado generalmente en el vocabulario del rubro domo de agua y de vapor, y otro colector inferior, con un diámetro significativo, ambos colectores, el cual está totalmente inundado de agua.
Luego tenemos el quemador, que desarrolla la llama en un horno. Los gases de combustión, una vez que se terminó la combustión, pasan a través de una serie de tubos que están conectando el domo inferior con el domo superior, y en la medida que se va produciendo el pasaje de gases, el agua se va calentando por diferencia de densidades. El agua caliente es menos densa que el agua fría, sube al domo superior y ahí es donde se produce se termina de producir la evaporación del agua, generando el vapor necesario. Esto, como les decía, es muy esquemático. Hay diferentes tipos de calderas acuatubulares. En la práctica, esta es una foto o un esquema más real, ¿no? Acá estamos viendo el quemador. Acá vemos, este sería el domo superior con la colección de agua y vapor. El domo inferior no lo estamos viendo. Entre el domo superior y el inferior hay una serie de tubos que están conectando a cada uno. El hogar es esto que se ve acá. Esta sería la boca del quemador. Se produce la llama acá. Los gases de combustión pegan la vuelta a través de los tubos estos y terminan saliendo por la otra punta a través de la chimenea. Así sería una caldera del tipo acuatubular. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Escuchan? Sí, perfecto. Sí, al pelo. Bueno. Pablo, entonces, disculpa, esencialmente la diferencia entre la homotubular y la acuatubular es que la condición, la cámara por donde pasan los gases, en un caso es mayor que la acuatubular porque el agua pasa por los tubos, y en el otro al revés. Constructivamente sí, después están las características de cada uno. La homotubular está limitada normalmente en cantidad de vapor a producir. Si bien hoy en día existen calderas del tipo homotubulares que pueden producir hasta 50 toneladas hora, o 55 toneladas hora, ese es el límite de fabricación de las calderas homotubulares. Están limitadas en cuanto a presiones de trabajo. Normalmente una caldera de ese tipo puede llegar hasta 20 bar de presión de vapor. En capacidades un poco menores podrán tener a lo mejor algún bar adicional. Cuando se necesitan características de producción de vapor de mayores caudales, de mayores presiones o de vapor sobrecargado, normalmente se recurre a las calderas del tipo acuatubulares, las cuales constructivamente son mucho más costosas que las calderas homotubulares. Las dos son buenas, pero constructivamente tienen un costo homotubulares y tienen otras prestaciones. Las homotubulares en sí tienen una gran cantidad de agua y vapor en su interior, lo cual, a ver si tengo alguna imagen acá. Bueno, esto sería un esquema de una caldera homotubular de 3 pasos. Tienen un gran volumen de agua en su interior. Creo que hay alguna otra imagen. Lo cual hacen que ante una falla en los materiales o un defecto en su operación o un defecto en el tratamiento de agua de la caldera, produzcan ante un problema de esos, puedan producir una explosión severa y lastimar a las personas y las instalaciones. En cambio, las calderas acuatubulares tienen la característica que si uno de los tubos por el que circula el agua se deteriora, no se produce más que una fuga de vapor y no hay un riesgo de explosión por el daño de un tubo. Entonces, son características diferentes. A títulos del curso, creo que es suficiente con lo que les mostré de las diferencias para que entiendan la tabla esta que está en el curso de las diferencias. Me faltaría explicarle la parte del economizador. No sé si todo el mundo sabe qué es un economizador. No, la verdad que no. José Luis, no sé si quiere aportar algo. A ver, si vamos a hablar de economizadores,
No, de colonizador la aporto yo, ¿no? De lo que venía diciendo. ¿De la SACU y de la SUMO? Sí. En realidad es algo muy resumido, esto da para mucho, Sí. digamos, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad da para mucho y sobre todo con las acuatubulares, que hay una diversidad muy grande, ¿no? De acuerdo al combustible. Biomasa, carbón, y diferentes utilizaciones. Pero básicamente lo que acaba de decir el ingeniero es lo que define cuándo se utiliza un tipo de caldera y cuándo otro tipo de caldera. Cuando uno necesita altas presiones y altas temperaturas, porque el vapor va por ahí de pronto a alimentar una turbina y un generador, caso típico de un ingenio azucarero, por ejemplo, o de una compañía pastera que hace pulpa de la madera, pasta, son calderas que en realidad aprovechan un sucedáneo del proceso. En el caso del ingenio azucarero, el bagazo, y en el caso de las papeleras, la corteza. Pero son industrias que en líneas generales son autosuficientes de energía eléctrica. Es más, en muchos casos sobran y la venden a la red. En esos casos, si bien hay quemadores, cumplen diferentes funciones, pero también las calderas son bastante diferentes en su construcción, ¿no? A la caldera tipo D que mostró el ingeniero. Las calderas tipo D son las que más frecuentemente van a encontrar. El origen de esas calderas es un diseño americano hecho hace muchos años que trataron de conservar un determinado ancho y un determinado alto de la caldera para que pudieran ser transportadas en un vagón de ferrocarril. De ahí nació la caldera paquete tipo D, ¿no? Hay otras que aparecieron ahí en una de las imágenes que mostró el ingeniero, que son las tipo A, que son exactamente simétricas de un lado y del otro. El horno está en el centro de la caldera, entre el domo superior y el domo inferior. El quemador está en el frente y los gases retornan por mazos de tubos que están a ambos lados. Esas calderas en realidad son bastante más fáciles de fabricar y más económicas porque el mazo de tubos del lado izquierdo es exactamente igual al mazo de tubos del lado derecho, o sea, hay menos posiciones de tubos para curvar, más sencilla su construcción. Pero siempre son más caras que las humotubulares, ¿no? La humotubular, en realidad, las 50 toneladas, como dijo el ingeniero, están definidas por una pieza, un componente de la caldera que es el horno. Ustedes saben que el horno es un recipiente cilíndrico sometido a presión externa en una humotubular. En ese caso, a mayor presión, tengo que utilizar mayor espesor en el horno. Y no puedo utilizar ilimitadamente cualquier espesor porque si no la cara caliente no llega a ser refrigerada por el agua que está del otro lado. No sé si se entiende el concepto. Normalmente los hornos de esas calderas difícilmente pasan de 19 milímetros de espesor. Excepcionalmente se pueden usar 22 milímetros. Si sigo, Pablo, te saco todo el resto. Da para muchísimo. Da para mucho, el tema es una especialidad. Da para muchísimo. Como pueden ver, el ingeniero Floján tiene mucha experiencia, trabajó muchos años en una importante fábrica de calderas, así que tiene la experiencia de fabricación de ese tipo de artefactos. Esquemáticamente, mientras él les explicaba esto, yo traté de dibujar una caldera. Trátense de imaginar, por favor, este garabato como una caldera humotubular, de la cual no he dibujado los tubos de humo ni el horno, simplemente en forma esquemática algunos puntos relevantes, digamos, el quemador, el cuerpo cilíndrico de la caldera que está conteniendo agua en su interior y una cámara de vapor, la cual está pensada para producir vapor. Acá lo dibujé así, pero en realidad esto después se canaliza a través de una cañería hacia el proceso, ¿no? Y acá esquemáticamente la chimenea por donde van a salir los gases de combustión, que como decía, no están dibujados los pasajes del lado de gases. Para el ejemplo, por supuesto, en la medida que nosotros tenemos producción de vapor, el agua la producción de vapor se produce no por arte de magia, sino porque le entregamos calor al agua y se fue evaporando, y así como el agua se va evaporando, necesitamos reponer el agua de la caldera. Entonces, normalmente la reposición del agua de la caldera viene a través de una cañería,
que me está alimentando el agua de la caldera, reponiendo el agua de la caldera para mantener un nivel de agua constante y que no me vaya a quedar sin agua la caldera, porque una caldera que se queda sin agua, descubriendo las zonas calientes que están del otro lado con gases de combustión, produce el debilitamiento del material y el siniestro, ¿no? La explosión. Entonces, básicamente, un punto importante es que las calderas tienen que mantener siempre un nivel de agua constante o en una faja de nivel. El hecho es que, para el ejemplo, para tratar de explicarles con datos numéricos a qué se refiere el tema del economizador, les estoy dando un ejemplo numérico. Suponiendo que esto sea una caldera, podría ser de 3 pasos, como vimos hace un rato, de fondo húmedo, ¿sí? Que genera vapor a 10 bar de presión, 10 kilogramos por centímetro cuadrado aproximadamente. Ustedes saben que el vapor, o el agua, mejor dicho, está produciendo su cambio de estado. Durante el cambio de estado, el agua y el vapor están a la misma temperatura. Es una cuestión que vemos en la escuela, ¿no? Durante el cambio de estado tenemos la temperatura del vapor y la temperatura del agua igual, que está directamente relacionada con la presión de trabajo. En este caso de este ejemplo, cuando el agua y el vapor, el agua se está evaporando a una presión de 10 bar, aproximadamente la temperatura del agua dentro de la caldera es de unos 184 grados centígrados. Esa es la temperatura que tiene tanto el agua y con la que termina saliendo el vapor. Recuerden ustedes entonces, como explicábamos, que los gases de combustión están circulando por adentro, que no lo vimos, y le van intercambiando calor a el agua. ¿Ustedes piensan que los gases de combustión que terminan saliendo por la chimenea van a poder salir entonces a una temperatura inferior a los 184 grados? No, imposible. Bueno, muy bien. Entonces, por una cuestión lógica, nos damos cuenta que no podrían salir. La realidad es que en una caldera más o menos moderna, con una eficiencia de un 85%, los gases de combustión salen en más ¿dónde me tengo más 60 o 70 grados centígrados con respecto al agua de la caldera. Esto significa que están saliendo aproximadamente a unos 250 grados centígrados, los gases de la chimenea. 250 grados centígrados significa que los gases se están yendo con una buena cantidad de calor que todavía podría llegar a utilizar. Pero ¿qué pasa? Si yo acá tengo 184 grados, por una cuestión de transferencia térmica, tendría que aumentar muchísimo, muchísimo la superficie de intercambio de calor de la caldera para tratar de lograr que esto salga un poquito más abajo, que salga a 240 grados. Entonces, la solución para hacer más eficiente esto, para que los gases de combustión no salgan tan caliente, es agregar un intercambiador de calor adicional. Se agrega en la chimenea un intercambiador de calor adicional, ¿sí?, para calentar agua y de esa forma alimentar la caldera. Dejo de alimentar la caldera por el sistema tradicional, ¿sí?, y estoy ahora precalentando el agua de la caldera a través de un intercambiador que coloqué en la chimenea. En esta condición, lo normal es bajar más o menos unos 100 grados la temperatura de los gases, entonces estaría ya la temperatura de los gases de combustión en 150 grados centígrados. El agua de la caldera aumenta en esta condición, aumenta en 20 grados centígrados, que quiere decir que si yo tengo en la entrada del agua 100 grados centígrados, acá en el ejemplo estaría teniendo a la salida de este intercambiador de calor 120 grados centígrados, y en definitiva lo que estoy mejorando de la eficiencia de esta caldera por recuperar este calor es de aproximadamente un 5%. Cada 100 grados centígrados, como regla mnemotécnica, que bajo a la temperatura, que disminuyendo
disminuyo la temperatura de gases, mejoro 5% la eficiencia de la caldera. Y 5% de mejora de eficiencia significa 5% menos de consumo de combustible, lo cual a lo largo de todo el año es un montón de dinero. Entonces, este tipo de sistemas se los denomina economizadores y sirven básicamente para calentar el agua de la caldera previo al ingreso a la misma. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Nunca se aprovecha para calentar el vapor? Bien, es una buena pregunta. Hay procesos de producción en donde necesitan que el vapor tenga una temperatura mayor, ¿sí? Esa temperatura mayor, en este caso, en una caldera homotubular no se puede hacer, o hay alguna variante de caldera homotubular, pero habría que explicarlo de otra forma, en donde se puede hacer un pequeño sobrecalentamiento del vapor. Las calderas, o cuando se requiere vapor con un sobrecalentamiento, o sea, con una temperatura de salida mayor de 184 grados, se utiliza un intercambiador de calor especial que se llama sobrecalentador, justamente, que va colocado en una zona donde hay mayor temperatura de gases, no donde hay temperatura de gases de 250 grados centígrados, y que sí me permiten sobrecalentar ese vapor, o sea, calentar el vapor. Eso se hace en las calderas del tipo acuatubulares. Es otro de los motivos por los cuales se utilizan las calderas acuatubulares. ¿En dónde se requiere generalmente vapor sobrecalentado? Bueno, siempre que en el proceso se utilice una turbina de vapor, es condición sine qua non que el vapor esté sobrecalentado, o sea, que no haya posibilidades de vapor saturado, que haya gotitas que puedan impactar contra la turbina. Es el caso típico, ¿no? Las turbinas de vapor, las cuales se utilizan para accionar compresores, para accionar generadores eléctricos, para accionar bombas, para accionar diferentes tipos de elementos. En los procesos tradicionales de producción, o en las industrias alimenticias, generalmente no se utiliza vapor sobrecalentado porque lo que se busca es aprovechar el calor latente del vapor condensándose en ese tipo de procesos, entonces no es necesario que sea sobrecalentado. Otra aplicación que se puede llegar a hacer es, en vez de calentar el agua de alimentación de la caldera, es calentar a lo mejor un agua de proceso. Eso se da mucho, por ejemplo, en las industrias textiles. Las industrias textiles utilizan mucha agua para los procesos de tinturas, y agua caliente que la suelen calentar en el orden de los 60 grados, entonces también se utilizan, y el agua no está entrando directamente a la caldera, sino que están aprovechando los gases de combustión para precalentar el agua, o para calentar el agua. Y otra aplicación que se podría llegar a utilizar, que en la antigüedad se utilizaba, es, en vez de calentar agua, calentar aire, y ese aire utilizarlo como aire de combustión. Recordamos que el concepto sería el mismo: estoy recuperando calor, estoy bajando la temperatura de los gases que se están yendo por la chimenea, estoy recuperando calor y lo estoy volviendo a meter dentro de la caldera. Recordemos, en el curso, creo que lo digo, por cada 100 grados centígrados que aumenta la temperatura del aire de combustión, con un exceso de aire razonable, como puede ser en una caldera, un 10% de exceso de aire, la temperatura de la llama va a aumentar en 50 grados centígrados. ¿Y cuál es el problema? Hoy mencionábamos que los óxidos de nitrógeno se disparan cuanto más alta sea la temperatura de llama. Por lo tanto, antiguamente se utilizaba bastante el tema de calentamiento de aire para alimentar los quemadores con aire de combustión caliente. Hoy en día se ha caído en desuso eso, justamente por un tema de evitar la formación significativa de óxidos de nitrógeno. En algún otro proceso que no sea una caldera, puede ser que necesiten, por ejemplo, en alguna fundición especial que necesitan altas temperaturas, puede ser que sí calienten el aire de combustión, pero no en el caso de calderas. Las calderas modernas difícilmente tengan un calentador de aire. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esto?
Profe, Sí, una sí, consulta volviendo al ejercicio. Sí. Que veo que es parecido al que dibujó ahí. En el ejercicio nos da como dato la presión de trabajo. Sí. Y no la temperatura. ¿Cómo hace ahí para sacar la entalpía del vapor? ¿Con la tabla de la filmina 97 o de qué manera llega ese valor de entalpía? Bien. Acá tienen un extracto de una tabla de vapor. ¿Sí? En la práctica van a tener que arreglársela, buscar tablas de vapor o gráficos, el diagrama de Molière y algunos otros diagramas, para determinar la entalpía del vapor. Esto es un extracto nada más. Las tablas son mucho más grandes, más amplias. Hoy en día también existen páginas web. Si ustedes ponen entalpía del vapor en internet, van a tener el dato de la entalpía del vapor también. Hay aplicaciones de celular. Yo utilizo una aplicación de celular, por ejemplo, que es mucho más fácil. Pongo ahí el dato de presión, de temperatura y me dice cuál es la entalpía del vapor. Un detalle importante es que Para el caso del ejercicio, lo pueden hacer con esta tabla, tienen el dato. Cuando hagan el segundo trabajo práctico, que van a tener que determinar la potencia de fuego de un sistema de combustión para una caldera, ahí esta tabla no les va a servir y van a tener que buscar por su cuenta la entalpía del vapor. Perdón, José Luis. Un detalle importante para entrar a usar la tabla, tengan en cuenta que la tabla tiene las presiones absolutas. O sea, si hablan de una caldera de 10 bar, entren con 11 bar en la tabla. Entonces, 11 bar, llegamos a que la entalpía del vapor en condición de vapor saturado es 664 kilocalorías por kilogramo. Volviendo al ejercicio, sabemos que para determinar la potencia de fuego va a estar dado por la masa de agua que evoluciona multiplicado por el salto de entalpías dividido por dividido por la eficiencia, ¿sí? Y en este caso sería 10.000 kilogramos que habíamos determinado anteriormente, kilogramos hora de vapor, multiplicado, bueno, en la tabla figuraba 664, en realidad 663,8 kilocalorías por kilogramo, menos 100 kilocalorías por kilogramo, que es la entalpía del agua de entrada a la caldera, dividido 0,86, que es la eficiencia en fracción para el cálculo de la caldera, ¿no? La eficiencia en fracción acá estaba, 0,86. ¿Hasta acá se entiende? ¿Por qué utilicé 100 kilocalorías por kilogramo? ¿De dónde saqué 100 kilocalorías por kilogramo de la entalpía del agua? La temperatura que nos dan de dato de la entrada de agua. Sí. Por definición. Por definición de entalpía. De entalpía, exacto. Bien. Bueno, esto me da que la potencia de fuego es de 6.555.814 kilocalorías hora. Luego, para determinar el caudal de gas, divido la potencia de fuego por el poder calorífico y llego a que este quemador va a requerir en el máximo fuego 775,8 normales metros cúbicos hora de gas. Luego, el cálculo del caudal de aire, según se ve en el curso, es caudal de gas multiplicado por la relación estequiométrica, multiplicado por el coeficiente de exceso de aire, que en el enunciado dice que es 1,1. Entonces aplico los datos, 775,8 normales metros cúbicos hora de gas, multiplicado por la relación estequiométrica, 9,7 normales metros cúbicos de aire por cada normal metro cúbico de gas, multiplicado por el coeficiente de exceso de aire, 1,1, me da que este quemador necesita como mínimo, para trabajar con un exceso de aire de un 10%, según Lambda 1,1, 8.279 metros cúbicos hora de aire, que era la pregunta del enunciado, ¿sí? En definitiva, si bien hemos primero determinado el caudal de gas, la pregunta del enunciado apuntaba a cuál era el caudal de aire. Y con respecto a la presión, podemos volver al ejercicio, tenemos que, ¿dónde está? A esto vamos a volver.
tenemos que el quemador tiene una pérdida de carga que habíamos dicho de 25 milibares, o sea, 250 milímetros de columna de agua. Acá el ventilador está generando, si bien esto a lo mejor es algún caso medio raro, está generando el flujo de aire, impulsando los 8.000 y pico de metros cúbicos, y al pasar por acá, a través del quemador propiamente dicho, tengo una pérdida de carga de 25 milibares, que son 250 milímetros de columna de agua, y después a través de la caldera creo que eran 100 milímetros de columna de agua, o no me acuerdo cuánto decía. 100 milímetros de columna de agua. 250 más 100, no hay conductos entre el ventilador y el quemador, o sea, la pérdida de carga del conducto es cero. La presión que tiene que vencer el aire es de 350 milímetros de columna de agua. Entonces, el resultado dice, el ventilador tiene que entregar un caudal de 8.279 normales metros cúbicos hora de aire a una presión de 350 milímetros de columna de agua. ¿Para qué? Para poder trabajar en esta caldera del ejemplo, del enunciado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, Pablo, con esos dos datos últimos, yo voy y compro, por así decirlo, el ventilador. Con esos dos datos, vos sabés lo que necesita tu ventilador. La sugerencia es, los ventiladores son máquinas, y como máquinas a veces tienen una eficiencia que puede llegar a variar, tienen ensuciamiento también los ventiladores, siempre se toma un margen de diseño. Esto es lo que vos determinaste, después le tendrás que dar un margen de diseño. Normalmente el margen de diseño para comprar un ventilador es un 10% más en caudal, ¿sí? Y sí. En cuanto a presión, como la presión varía en forma cuadrática con respecto al caudal, sería el 10% es multiplicar esto por 1,1. 1,1 al cuadrado es 1,21, quiere decir que la presión tendría que comprarla 1,1 por 1,1, es 1,21, un 21% más de presión. Ese sería el margen para comprar el ventilador. ¿Se entiende? Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, ¿preguntas hasta acá? Si no hay preguntas, pregunto yo. ¿Por qué utilicé acá el poder calorífico inferior y no poder calorífico superior? Porque está analizando la condición más desfavorable. A ver, el poder calorífico inferior, acá según vemos, es 8.450, el poder calorífico superior es 9.300 kilocalorías. Si yo hubiese puesto acá, en vez de 8.450, hubiese puesto 9.300, este resultado me iba a dar un valor más chico. No me iba a dar 775,8, me iba a dar un valor más chico. ¿Qué más quiero yo? Que la caldera me consuma menos gas. ¿Por qué utilizo un poder calorífico o utilizo el otro? ¿Es lógico que me dé dos resultados diferentes? Hola, ¿qué tal? Sí. Para mí está usando el poder calorífico inferior porque es la energía que realmente vas a transferir al producto que querés calentar. El poder calorífico superior es el que sale por la chimenea, básicamente, ¿no? Y bueno, ¿Alguien tiene alguna otro punto de vista, otra explicación? Porque es la condición más desfavorable. Pero, ¿les parece lógico que un cálculo, dependiendo de cómo se haga, me dé un caudal de combustible diferente? Si yo utilizo acá el poder calorífico superior, me va a dar otro valor más chico de cada uno el que toma puedo en cuenta el aprovechar vapor de agua y el otro no. El que puedo aprovechar es el inferior, no el superior. El superior incluye el vapor de agua que no lo estoy aprovechando en el intercambiador. Me está entregando calor al agua. Bien, ¿alguien tiene alguna otra idea, algún otro aporte? Hay que tomar el poder calorífico menor que puede tener el combustible. O sea, tiene que prever la condición esa. No contaba la evaporación del agua, ¿no? Bueno, el calor latente. Les voy a explicar dónde está el tema. ¿Dónde está el tema?
El tema está en que existen dos tipos de eficiencia con respecto a los artefactos. Fíjense que acá está hablando el ejercicio estimando una eficiencia basada en el poder calorífico inferior de 86%. Si yo, en realidad, si yo utilizara la eficiencia en base al poder calorífico superior, esta eficiencia sería del orden del 78%, si digo bien. ¿Sí? En base al poder calorífico superior, ¿dónde tengo el texto? Acá. En base al poder calorífico superior, la eficiencia, bueno, me quedó muy grande. Si yo me de usarla con el poder calorífico inferior, acá la eficiencia de la caldera sería del 78%. Entonces, si yo hubiese utilizado esta eficiencia, acá no sería, eso se hace difícil. Acá no sería 0,86, sino sería 0,78. Esto sería entonces 0,78. 0,78. Y acá el resultado no daría ese valor, sino que daría otro valor. 6 millones 814 por 0,86 dividido por 0,78. Si no saqué mal la cuenta, esto daría 7.230.769 kilocalorías por kilocalorías por hora. ¿Sí? Ese sería el valor que me daría si yo utilizo la eficiencia basada en el poder calorífico superior. O sea, el problema de todo esto es que existen dos métodos para calcular. Uno a través del poder calorífico inferior y otro a través del poder calorífico superior. Entonces, si yo utilicé la eficiencia en base al poder calorífico superior, tendría una potencia de fuego que me estaría entregando el sistema de combustión de 7.230.000. Como estoy hablando del poder calorífico superior, en realidad toda esta potencia no la estoy aprovechando. Entonces, cuando yo esto lo divido, ahora sí, por el poder calorífico superior, si yo esto lo divido por el poder calorífico superior, que es 9.300, haciendo los cálculos finitos, el resultado de esta división me tiene que dar también 775,8 normales metros cúbicos hora. ¿Se entendió la explicación? Sí, se entendió. Y acá estaría la respuesta a lo que dijiste en la primera clase de calderas con rendimiento mayor a 1. Exacto, bien. Es medio tramposo. Bien ahí, justamente. Cuando alguien calcula la eficiencia en base al poder calorífico inferior, esos cálculos nacieron en la época en donde no se recuperaba la condensación de agua. Entonces, esos cálculos normalmente dan una eficiencia, como vemos acá, de 86, 90%. Pero si yo ahora estoy recuperando algo que en el cálculo nunca se había tenido en cuenta, termina dando una eficiencia mayor al 100%. Y como bien dijiste, ese es el motivo por el cual las calderas de condensación anuncian una eficiencia mayor al 100%. Es un tema de cálculo.
Excelente. Tengan en cuenta entonces esta importancia. Todo depende del dato de la eficiencia. Si la eficiencia se la dan en base al poder calorífico inferior o al poder calorífico superior. Y vamos un paso más allá ahora. ¿Sí? Vamos un paso más allá. Pablo, consulta antes de avanzar. Yo pensé que ese 0,86% salía de la tabla que vimos recién de la humo tubular de 3 pasos. ¿No es así? Esa sale de ahí y esos son valores de eficiencia en base al poder calorífico inferior. Perfecto, listo. Perfecto. No son valores de eficiencia en base al poder calorífico superior. Ahora, bien, yo tengo el poder calorífico superior dividido el poder calorífico inferior, va a ser inversamente proporcional al rendimiento basado en el poder calorífico inferior dividido el rendimiento basado en el poder calorífico superior. Ténganme un segundo de paciencia, que manejar esto en la pantalla se hace difícil. Superior. Tengo que agregar por algún lado un igual. Más adelante en el curso, en algún lado está esta relación. Esta es la mejor forma de visualizar la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Bueno, espero que ahí se entienda. Poder calorífico superior dividido por el calorífico inferior. En realidad ahí puede haber alguna pequeña diferencia, pero podemos aceptar que es igual al rendimiento o la eficiencia en base al poder calorífico inferior dividido el rendimiento en base al poder calorífico superior. Esto, para gas natural, este cociente, si ustedes hacen 9.300 dividido 8.450, es un valor de 1,1 aproximadamente, o 1,1. ¿Qué significa lo que yo les mencionaba? El rendimiento en base al poder calorífico superior de la caldera del ejemplo de la de 78. Si yo multiplico 78 por 1,1, me da 86, que es, o aproximadamente 86, que es el rendimiento en base al poder calorífico inferior. Entonces, en definitiva, un mismo artefacto, porque también aplica para un artefacto, en general, lo que más se comercializa o lo que más se ve en el mercado son calderas, pero aplica para cualquier artefacto. Un mismo artefacto se puede decir que tiene una eficiencia de 85%, bueno, estoy haciendo lío, una eficiencia de 85% o una eficiencia de 78%. El mismo artefacto tiene una eficiencia de 85% o una eficiencia de 78%. ¿Cuál es la diferencia? Que este valor está referenciado al poder calorífico inferior. Este valor está referenciado al poder calorífico superior. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes qué piensan? Cuando un vendedor de calderas va a ver un usuario y le quiere vender su caldera, le dice, mi caldera tiene una eficiencia una eficiencia del 85% o una eficiencia del 78%. ¿Qué es lo que le dice el vendedor al usuario para vender la caldera? La más grande. La más grande. Entonces, normalmente los fabricantes de calderas se refieren a la eficiencia en base al poder calorífico inferior. Y cuando ustedes hagan los cálculos, lo más probable es que tengan el dato de la eficiencia en base al poder calorífico inferior, pero después la presentación para habilitar la instalación la tienen que presentar con el poder calorífico superior. Según el Energas, hay que utilizar el poder calorífico superior.
¿Se entiende esto? El 1.1 es una constante de cada tipo de... No, el 1.1 sale de acá, de este cociente. Poder calorífico superior dividido poder calorífico inferior. En Sí, el sí. caso del gas, en el caso del gas natural es 9.300 dividido 8.450. Por eso, Pero es una cosa. para el fuel oil, por ejemplo, para el fuel oil, el cociente entre el poder calorífico superior y el inferior es de 1,07. Ok. ¿Preguntas? Profe, ¿podemos ver el ejercicio 11? Podemos ver el ejercicio 11. Antes de pasar al 11, ¿alguien tiene alguna pregunta más sobre este? Bueno, vamos a ver el ejercicio 11 entonces. Ejercicio 11. ¿Qué problema puede existir al trasladar un artefacto de gas que actualmente opera en Buenos Aires hacia una instalación que estará localizada a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar? ¿Este es? Sí, ese. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que te cambia cuando vos trasladás una instalación, específicamente un artefacto que tiene un sistema de combustión a la altura? Que la densidad del aire en altura es diferente. El aire es menos denso. Si el aire es menos denso, el ventilador, que es una máquina volumétrica, lo que mueve es volumen. Al mover el mismo volumen, pero con una densidad más baja, estás metiendo menos kilogramos de aire dentro del sistema de combustión y, en definitiva, dentro de la combustión. Entonces, lo más probable es que si trasladaste esa instalación, te falte aire. Porque es raro que un ventilador esté tan sobredimensionado como para que si vos lo tenías trabajando a nivel del mar y lo llevaste a una altura tan elevada, te vaya a dar. Lo más probable es que te falte aire. Esa sería la respuesta. ¿Se entiende esa? Ah, sí, ahí quedó claro. Pablo, pero eso no se puede corregir directamente lo que se llama derrateo, la pérdida de eficiencia y listo. Cuando la diferencia es muy grande y no se ha tenido en cuenta inicialmente en el diseño, obviamente que es muy difícil de corregir. En algunos casos podés contactar al fabricante del ventilador para ver si puede hacer alguna modificación del rotor y seguramente cambiarle el motor eléctrico para que te dé un poco más de caudal volumétrico para compensarlo. En algunos otros casos, cuando la diferencia no es demasiado, o sea, con 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, no creo, pero cuando a lo mejor lo llevaste de Buenos Aires a 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar, a lo mejor con un variador de velocidad lo resolvés, le das un poco más de vueltas al ventilador, siempre y cuando mecánicamente resista y que por fuerza centrífuga no te salga volando los álabes, ¿no? Pero sí, si no se tienen en cuenta de un principio es bastante difícil. En algunos casos hay ventiladores que tienen las vueltas a través de poleas. No son los más recomendados porque las poleas con correas patinan o se pueden cortar las correas, pero también los hay. Perdón, también puedo trabajar con menos potencia, digamos, para mantener el rendimiento. También puedo trabajar con menos potencia de fuego. O sea, si yo voy a tener menos aire disponible, voy a tener que reducir la potencia de fuego. Pero entonces ese artefacto me va a rendir menos, me va a entregar menos producción. O sea, si es una caldera, en cuanto a eficiencia energética, se podría mantenerla bajando la potencia de fuego. Trabajo con menos potencia. Bajar la potencia de fuego, pero si era una caldera, por ejemplo, como la del ejercicio anterior, si era una caldera para producir 10.000 kilogramos hora de vapor, si vos le bajaste el fuego, claro, vas a producir 8.000, por ejemplo, kilogramos de vapor en vez de 10. Ok, gracias. ¿Preguntas? Perdón, Pablo, esa pérdida que la sacaste recién ahí de forma rápida, ¿cómo se calcula la pérdida de eficiencia? Sacaste recién la caldera por estar en altura. No, fue un ejemplo en el aire que di. No, fue un ejemplo en el aire. En realidad lo que tenés que sacar es, como te decía antes, el ventilador es una máquina volumétrica.
¿sí? Es una máquina volumétrica. Si a nivel del mar, a nivel del mar, en Buenos Aires, ¿sí? Te entregaba un determinado caudal de aire, ese caudal de aire es determinado cantidad de metros cúbicos por hora, a una densidad de 1,28. Bueno, va a ser difícil, a ver si lo puedo escribir acá. Okay. El ventilador te entrega una determinada cantidad un caudal de aire que a nivel del mar de, no sé, ponele, digamos, 1000 metros cúbicos hora de aire, que multiplicado por la densidad de aire a nivel del mar, que es 1,288 kilogramos sobre metro cúbico, me va a dar una cantidad determinada de kilogramos hora de aire que me permite entregar ese ventilador. Cuando yo lo llevo a la altura sobre el nivel del mar, el caudal de aire en esa condición, a los 2.500 metros, va a ser igual a 1000 metros cúbicos hora, eso se sigue manteniendo, pero ahora multiplicado por la densidad del aire a 2.500 metros sobre el nivel del mar, que seguramente estará en el orden de 0,7 kilogramos por metro cúbico. Y eso me va a dar un caudal másico de aire mucho menor. Ahí tenés la diferencia de falta de oxígeno, de falta de aire. ¿Se entendió? Está claro. Bueno, si no hay más preguntas, faltan 2 minutos para las 8 de la noche. Cerramos acá hoy y continuamos mañana. Fenómeno. Perfecto, no hay problema. Bueno, Gracias, hasta mañana. espero que terminen bien el día, que descansen. Nos vemos mañana. Igualmente.